José Ramón Francés és l'alcalde d'Onil i és l'Ajuntament el primer interessat en aconseguir la memòria històrica i recuperar tota la tradició i tot el que va passar, i a més de dotar el poble de recursos turístics nous. José Ramón, bona vesprada. Hola, bona vesprada a tots. Enhorabona per la iniciativa i què és el que esteu fent, què és el que fareu? Bueno, esto ja és un projecte que fa 2 anys que estem treballant a poc i la veritat és que sabem que n'hi ha altres refugis, però com veu, n'hi ha una alcantarilla que en principi vam entrar l'Antonio Torregrossa. Quasi 2 anys. Sí, fa 2 anys. I entonces vam projectar després, quan una volta vam entrar, perquè precisament junt ho vam dir a l'organització de l'OGE i a més 2 que estaven acabant l'últim any d'arquitectura van entrar i van estar perquè està igual com en Egipte totes les piràmides i tot el que s'han conservat està totalment ple de terra, entonces l'última curva van poder entrar per que l'arena ha ajudat a conservar-ho i està totalment intacte, el forjat és en perfectes condicions, amb la qual una volta estiga el projecte desenvolupat està en unes condicions impressionants. Total, que teniu a mig poble rebolicat i il·lusionat, perquè està integrant-se en el que és la recuperació històrica, perquè és un poc parlar de societat, parlar de circumstàncies polítiques d'aquest moment, parlar d'història. Potser tindreu arxiu fotogràfic i què penseu fer quan aquesta gent vos ajudi a buidar i després m'imagino que hi haurà una major aportació especialista perquè això es quedi ja acabat. Sí, així és també donar a conèixer a les alumnos, que en aquest cas, gràcies a la col·laboració amb el director de l'institut, precisament van crear una assignatura que es diu Cultura Popular i es senten identificats tots els xicons que estan rescatant un refugi antiu i sempre tindran la sensació que han sigut, que ells van ser els primers i no sols sinó en les ganes que estan treballant, si es veu com estan traient arena. El que passa és que, conforme ha dit antes que n'hi ha molta arena, precisament el 15 de desembre acabaran ells i ja n'hi haurà que intervindre. Un grup professional. Exacte, estem demanant distints pressupostos i estem veient que ho acaben de buidar perquè, conforme heu vist, l'altura és immensa i està tot cobert de terra que n'hi ha que anar traient-la. Els espectadors veuran que la llum ja està anant-se a la vesprada i és perquè els alumnes això ho fan quan ells de l'Institut d'Ensenyança Secundària La Creueta, que el seu director, Pepe Toro, és el que tu dies que estava col·laborant moltíssim. Els nostres alumnes és que quan acaben la seva llavor docent venen així. Són activitats extraescolars, exactament. I sobretot també tenim una connotació molt bona que a part del refugi, Onil va tindre ahir la Marjal l'aeroport d'avions que precisament estàvem tratant també de localitzar perquè sabíem de plena mà i a més tenim així l'historiador i li vam fer un seguiment d'un avió d'Onil i resulta que l'hem localitzat que està en un museu de Barcelona. Un avió que es va completar i es va fabricar així en este aeròdromo que es va construir circumstancialment per apoyar, precisament perquè hi havia indústria metal·lúrgica i el govern de la República va intentar ubicar en els llocs on la indústria metal·lúrgica podia ajudar a compondre els avions. És Polikarpov, crec que es diuen els avions aquells. Eixe precisament l'han fet el seguiment
però ells estan al Museu de Barcelona i no me'l deixen, que me'l duguen cap així. Però posant-nos en contacte amb l'Exèrcit de l'Aire, ens han dit que me'n podrien facilitar uno, i en la relació de l'aeroport que n'hi ha a la Marjal i el refugi, estem en conversacions que inclús me'l cediria l'Exèrcit de l'Aire, i seria un lloc, buscar una ubicació proper del refugi per tindre la connotació directa, per captar la gent i un monument més que tenim en el poble d'Onil per ensenyar a... Tinc un atractiu turístic. Exacte. Això envieu un container de mines i vos el canvien per l'avió este. No, la veritat és que n'hi ha molts puestos que el turista de costa vinga a Onil, sobretot ara que han posat en valor el Palaci del Marquès de Dosauies i el Pou de la Neu. Ara estem també tratant, llavors ja comencen les obres en el 2015 del Monasteri de Montserrat per recuperar-lo també. Entonces, al final n'hi haurà un conjunt històric important en el poble d'Onil perquè tot aquí que vingui a conèixer i aprofitar per també conèixer la gastronomia del poble d'Onil. Total, que serà tota una activitat per reforçar tot el que és l'atractiu turístic d'esta Marjal, que és fantàstica. José Ramón, jo t'he de donar l'enhorabona, perquè el veig feliç, el veig satisfet, tot el poble el tens al costat, fins els estudiants, que ja és difícil, i fent faena has aconseguit que la gent es mobilitzi. Sobretot mireu-los en quines ganes treballen i pesa un muntó, perquè és terra, vinga a treure cabassos, que ahir tenim el contenedor que l'omplin totes les vesprades que venen, i sols en aquesta alegria que les veus treballar als xicons transmiteixen l'alegria als majors per seguir fent projectes d'aquest tipus perquè col·laboren amb nosaltres. Bueno, ara parlarem amb l'historiador, ara parlarem amb el tècnic i parlarem amb el director de l'institut, Pepe Toro, també per agrair-li per tot aquest moviment, que també és bonic veure tot el poble com s'integra en un mateix objectiu. José Ramón, moltíssimes gràcies, enhorabona. Gràcies a vosaltres, sempre a la vostra disposició. Gràcies. Juan Arraez es historiador aeronáutico y una de las personas implicadas en este proyecto que el Ayuntamiento de Onil ha fichado para participar en todo el complejo histórico. Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo empieza esta historia? Bueno, esta historia empieza porque en mi faceta de historiador aeronáutico tengo un interés muy especial en los campos de aviación en la provincia de Alicante durante la Guerra Civil. Sabiendo, como sabía muy bien, la existencia en Onil de un importante campo de aviación, con Gus, que es viejo amigo, le contacté para venir, ver dónde estaba el campo, hacer algunas fotos y tomar algunas informaciones. Así, pues estuvimos viéndolo, estuvimos conociendo el ambiente. Mi interés también era visitar el archivo municipal, en donde debe de existir documentación pertinente a la requisa de los terrenos, al personal contratado para su construcción, en fin, todo este tema. Y así pues fuimos avanzando, fuimos viendo hasta que se destapó el tema del refugio primero, el tema del aeródromo y nos involucramos en todo. ¿Y por qué la Marjal de Onil? ¿Porque había tal infraestructura metalúrgica tal vez? No, realmente la causa fue la cercanía de Alicante, la cercanía del aeródromo de Rabasa, en donde existían dos fábricas de aviación. Estamos hablando de julio del 36, cuyas las fábricas estaban en Guadalajara y en Cuatro Vientos o Carabanchel Alto, porque igual se conoce con los dos nombres, se trasladaron a Alicante y el aeródromo de Alicante alcanzó una importancia tremenda en todo. Y era imprescindible un aeródromo cercano, desconocido prácticamente, para utilizarlo como aeródromo filial donde los aviones pudieran ir y venir. Entonces se decidió, se buscó toda la provincia de Alicante, se construyeron otros aeródromos y bueno, se buscaron zonas para otros aeródromos que luego se construyeron y el de Onil se decidió que debía ser precisamente el filial de la Rabasa. ¿Y la misión era reparar o construir? En el primer momento no, eso fue posterior, ya con la guerra bastante avanzada.
En el momento era simplemente un aeródromo auxiliar. El aeródromo existía, los aviones de Rabasa, los aviones rusos que venían desde Cartagena, desembarcaban en Cartagena o en Alicante, se llevaban a la Rabasa, se montaban y automáticamente después de montarse había que volar para probarlos. Despegaban, venían aquí, hacían vuelos, volvían a tomar tierra y al final cuando porque Alicante había que despejarlo, no podían estar todos los aviones volando continuamente. Todas las pruebas de vuelo se hacían desde Onil. Y al final, o al día siguiente, o 2 días, o una semana, cuando se hace pertinente, el avión volvía a Rabasa y de allí ya se entregaba a la unidad que iba destinado. Y eso diariamente, o sea que los movimientos de aviones aquí eran diarios y en cantidad. ¿Cuáles eran las características de estos aviones Policarpo? Bueno, esto es posterior. En principio, porque no solamente fueron estos los que vinieron aquí. Perdona, Juan, eran pequeños, ¿no? Sí, no eran muy grandes, era en su momento el mejor avión de caza que existía en el mundo. Eran aviones de fabricación soviética, monoplanos de caza, era una envergadura pequeña y eran unos aviones precisamente por su pequeño tamaño y su pequeña envergadura, con muchas dificultades y muy difíciles de tomar tierra. De controlar también. De controlar, sí. Claro. Bueno, de controlar una vez en vuelo sí. No había mayor problema. Digo, pero si vuelan a más altura son más difíciles. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El problema era las tomas y los despegues. Esos aviones no tenían más que otro. Eran muy bien armados. ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, ya la guerra avanzada, los aviones Fokker holandeses que se iban a fabricar en Rabasa no llegan a fabricarse por una serie de problemas y el gobierno decide la fabricación de los aviones rusos, los Polikarpovich 16, cuya cadena de fabricación se empieza a montar en la Rabasa. Pero ocurre que debido a los bombardeos que Alicante estaba sufriendo continuamente, parte de los cuales afectaban a Rabasa, no todos, sino una pequeña cantidad, decide, por una serie de circunstancias, hoy en día, después de años de investigación y búsqueda, se ha comprobado que realmente fue debido a la quinta columna, que el ingeniero jefe que mandaba estas fábricas pues convenció al comisario político de que cualquier día la industria de todo lo que había en Rabasa iba a volar por los aires por los bombardeos y se decidió el desplazamiento de todo lo que había de instalaciones de fabricación en Rabasa en pequeños talleres. Así Canalobre recibió los motores, él da la fábrica de hélices y de motor y de instrumentos de avión. En Elche también había piezas. Aquí en Onil el trabajo de carpintería se trajo también aquí, que aquí precisamente muy cerquita de donde estamos, en esta ermita que hay aquí, existía un almacén de piezas precisamente de los I-16. Aquí eran fuselajes y planos. Claro. Luego todo esto iba en camiones a Rabasa, se montaban los aviones, en vuelo venían aquí, se probaban y luego se iban. De estos aviones rusos solamente llegaron a fabricarse 10, 12, ¿no? La cantidad no está justa, pero la mayoría de ellos tuvieron que volver a fábrica por defectos de entelaje, o sea que realmente tuvieron muy poca. Ahora, aquí volaron aviones de bombardeo rusos que vinieron, volaron aviones de escuela, volaron los prototipos holandeses, volaron una diversidad tremenda de aviones diferentes. ¿Te consta si hay material fotográfico, documentación o planos y todo eso? Bueno, en una pequeña charla que yo di a los chavales, les presenté fotografías de los aviones que habían estado aquí y un plano del aeródromo y 2 fotografías aéreas del año 39 sobre lo que era el aeródromo. Ahora que dices tú plano del aeródromo, ¿por qué era el aeródromo en cruz? Normalmente todos los aviones, la pista más importante se hace siempre a favor de los vientos dominantes. Siempre se aterriza y se despega con el viento de cara. Pero se hace otra pista auxiliar porque si acaso el viento cambia. Claro. Y es la pista cruzada. Si vieses el plano verías una pista grande, por ejemplo de 1200 metros de longitud, y otra que la cruza formando la X, de a lo mejor de 600, 700, 800 metros. Bueno, pero la infraestructura metalúrgica de Onil, de alguna forma, había gente implicada en... La fábrica metalúrgica que era muy importante porque tenía la fábrica de obuses, y yo creo que, mi opinión, prácticamente la fábrica de obuses lo acumulaba todo. No solamente lo que ella hacía, sino los trabajos de pequeñas partes, de pequeñas cosas que tenían el resto de la industria. Muy bien, Juan, pues te agradezco muchísimo la documentación, sobre todo que nos has dado respecto a toda la estrategia y todo
aquí luego venían los Saboya italianos, que eran los que nos martirizaron un poco, por eso había refugios, ¿no? Sí, no, los refugios se crearon. Es que efectivamente en Baleares estaban la aviación legionaria de las Baleares, se llamaba así, cuyos Saboya 79 eran aviones de un gran radio de acción, volaban a mucha altura, iban poderosamente armados y cruzaban en un chispao, cruzaban el Mediterráneo, pero ONIR nunca fue objetivo militar, lo mismo que no fue Elda. Alcoy, pues sí, tenía una industria muy importante y efectivamente fueron a por ONIR, a por Alcoy. Claro, de todas formas se construyeron refugios. Es que era obligatorio. El aeródromo construido, como mínimo 2 refugios cercanos, en las inmediaciones del campo. Aparte, todo ¿cómo diríamos yo? El alrededor del campo existían una especie de trincherones que eran refugios para el personal que también trabajaba. Tenía su infraestructura. Era una especie de trincheras haciendo zigzag, en donde llegaba un bombardeo y el personal que estaba al lado se metía en ese refugio, pues podía tener 2 metros de altura, en donde una bomba que impactase, la onda de expansión ni la expansiva ni la metralla le alcanzaba. Claro. Bueno, el alcalde nos ha dicho antes que está interesado en recuperar un avión de aquella época, un Policarpo de estos o un avión de... ¿Qué crees tú que podemos recuperar? Bueno, existe un avión hoy único, el único ejemplar en el mundo, no existe otro, que se recuperó aquí en el aeródromo de Onil, de diseño y construcción española, un hispano-suiza HS-34. Está hoy en día, afortunadamente, en el Museo del Aire. Los demás se han perdido todos. Pues parece que Y se está en conversaciones con el Ejército del Aire para ver qué es lo que nos pueden ceder, lo que nos pueden ayudar, cosa que confiamos se lleve a efecto. Y tú también estarás ahí para apoyar. Bueno, yo cualquier cosa que el alcalde y el pueblo necesite sabe que me tiene a su entera disposición. Estamos seguros, Juan. Muchísimas gracias por todo y por tu aportación. Así es que, bueno, esperamos que haya todo, cuando termine todo este proyecto, lo podamos celebrar todos. Lo celebraremos seguro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vicente Pardines, más conocido aquí en Onil por Gus, es coordinador de la OGE y es el que está intentando coordinar todos esos trabajos de restauración del refugio. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que es para ti una aventura, ¿no? Esto de coordinar los trabajos para recuperar lo que fue un antiguo refugio, ¿no? Es una aventura y es recuperar historia. Una aventura y una ilusión porque los chiquillos se lo pasan muy bien y encima tienen la puesta en valor de que se sienten protagonistas de su historia y por lo tanto, sí, una aventura histórica. ¿Qué habéis encontrado? ¿Habéis encontrado algo? ¿Esperáis encontrar alguna cosa? Porque se ve que hay unas galerías. ¿Qué es lo que... ¿Qué dimensiones tiene o más o menos cómo es este refugio? Este refugio, cuando entramos la primera vez, nos llevamos la sorpresa de que se encontraba muy bien estructuralmente, seco, increíble, pero de repente nos lo encontramos que estaba cegado, no terminábamos de entender por qué, veíamos que no había caído tierra ni escombro y sin embargo estaba cubierto por completo. La sorpresa más grande que nos hemos encontrado es que tuvo un uso posterior a la guerra, que se utilizó como aljibe para darle agua a la ermita de la Virgen que queda a nuestras espaldas. Entonces esa fue la primera sorpresa, que no teníamos claro por qué nos teníamos que tumbar en el suelo para pasar a la siguiente galería. La siguiente galería, la galería grande, son 25 metros de larga, y tenía un sedimento como de barro, pero que se notaba que llevaba muchísimo tiempo sin tener agua, estaba agrietado y no entendíamos de dónde. Entonces esa es la sorpresa más grande. Otras sorpresas, pues por ejemplo encontrarnos que la instalación eléctrica sigue estando puesta con los cables de tela, de aquella época, con una bombilla incluso puesta y demás. Y bueno, la sorpresa más grande es que estaba mucho mejor de lo que esperábamos de encontrárnoslo. Habíamos oído, sabíamos que estaba el refugio, sabíamos que se podía acceder por la trampilla, pero no sabíamos que íbamos a encontrarnos cuando lo abriésemos. Y tú como colaborador de la OGE, ¿qué documentación tenéis histórica para más o menos saber dónde os emplaza esto? Sí, nosotros cuando a petición del ayuntamiento, bueno, el grupo de espeleo en el que estamos de OGE, abrimos la trampilla para ver qué nos encontramos,
al encontrarnos del refugio, pues nos ponemos un poco como todo el mundo a bucear en internet. Oye, pues vamos a ver, porque aquí habíamos oído todo el mundo campanas, había un aeródromo, había un tal, pero estaban las cosas muy mezcladas. La gente mezclaba un aterrizaje forzoso que hubo de un avión antes, o sea, que más o menos estaba ahí como en un limbo, y sí, todo el mundo sabíamos que en la Marjal había, pero no estaba muy claro. Entonces, cuando empezamos a poner palabras claves, pues aeródromo, Onil, construcción de tal, nos salta un nombre y bueno, pues decidimos contactar con esta persona, acertamos de pleno, Juan Arraez, que habéis estado hablando con él, y esta persona nos dice, pues mira, precisamente de ese tema estamos muy documentados porque como toca de rebote con otros aeródromos y tal de la zona, pues sí, hay mucho sobre eso. Desde ese momento es cuando empieza a bombardearnos, nunca mejor dicho, con el refugio, pues con fotografías, tomas aéreas del campo, planos del campo, documentos del Ejército del Aire, donde se decidía desmontar después de la guerra el aeródromo, listados de personal, es decir, una serie de documentación que nos pone en el sitio, o sea, que empezamos a decir, oye, pues esto es bastante más de lo que conocíamos. A partir de ahí es cuando, también como por un goteo, alguna gente del pueblo empieza a decirnos, a recuperar, a aportar, ¿no? A recuperar, oye, pues sí, todavía queda una casa que se construyó, era donde dormían los vigilantes, tal, y empieza un poquito el goteo de información, y resulta que sabemos mucho más de lo que creíamos que se sabía, pero bueno, estaba por ahí en conexo. Total, Vicente, que esto os va a meter en una planificación que vaya a ir creciendo porque refugios no habría este solo, habría más en la ciudad, ¿no? Refugios de aquí en Onil habían, por ejemplo, había uno idéntico a este, que estaba donde la Cruz de San Antonio, que tanto aquel como este, bueno, una cosa que es curioso, a lo mejor si alguien se pusiese a ver cómo era el pueblo durante la guerra y piensa dónde está el refugio, este refugio está perdido donde Dios perdió el gorro. Claro. ¿Por qué? Porque era un refugio para trabajadores muy especializados del aeródromo. Entonces había otro idéntico a este, que estuvo, de hecho, perduró hasta hace menos tiempo que este, o sea, se derribó hace más reciente, que está en la Cruz de San Antonio, porque era el que daba refugio a los militares, aviadores y demás que dormían en la casa del huerto. Había otro refugio muy grande, el más grande que había en la localidad, que estaba en la fundición, porque la fundición estuvo destinado a producción de guerra, entonces allí había muchos trabajadores y había un refugio mucho más grande que cuando derriban la fundición hace 10 años, cosas así, pues se va fuera. Luego habían una serie de refugios más provisionales que estaban pues en sótanos de casas grandes y tal, y uno bastante grande que estaba debajo de la iglesia durante la guerra fue mercado de abasto, aprovecharon las criptas de la iglesia y ahí, digamos, hicieron uno grande que era para el pueblo. Pero de todos esos refugios, digamos, el único que en este momento tiene una cierta no, es una realidad ya, pero el único que ofrecía posibilidades de verdad de llegar a él era este. Los demás, pues enterrados, derribados o tal. No sabemos si hay un listado en el archivo municipal, hay un listado, se está buscando un legajo en donde estaban relacionados todos los refugios que habían, se tiene ya casi localizado, pues a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que encontramos alguno aún tal. Pero digamos, del más allá va a venir referente al tema del aeródromo, es decir, se va a intentar hacer más cosas. Se está trabajando en juntar a un grupo de gente para hacer una réplica de uno de los aviones, se está trabajando en el tema de hacer una maqueta del campo, se está trabajando en coordinar modelistas y tal para hacer una especie de exposición. Se va a intentar que el Ejército del Aire nos ceda algunas cosas que tienen en el museo un poco arrinconadas y tal para montar una especie de exposición, hacer la foto en grande, es decir, es un proyecto que intentamos que pasito a pasito se alargue y vaya más allá. Que al final tal vez pues esto pueda servir de, si las galerías lo permiten, de una exposición de toda esta gran documentación histórica. Sí. Estamos a 80 años vista, pero que siempre aporta nostalgia, siempre aporta populismo, siempre aporta cosas importantes, porque además la ciudad se vuelca aportándote, como tú has dicho, pues diciéndote algún dato de un sitio, de otro, de personas, y eso siempre es precioso, ¿no? Al final estás metido aquí dentro en un proyecto que te va enriqueciendo, ¿no? La idea es darle esa puesta en valor. A ver, el refugio, como se ven las imágenes y demás, no es como para bailar sardanas dentro,
pero sí permite que algunas de las fotografías más interesantes que se recopilen, los planos y demás, se puedan colocar en plan mural, de tal forma que la gente tenga, desde que entre, pueda un poco hacerse una idea de qué significó esto. Es decir, no solo fotografías del refugio, sino del montaje de los aviones, de tal, un poco como un punto visual para que se hagan idea de lo que es. De hecho, por ejemplo, los planos del refugio ya hay dos colaboradores, Aldo y Ana, que han levantado los planos. La idea es que colocarlo luego aquí a la vista, que la gente desde fuera pueda ver lo que era el refugio y ir un poco indagando más sobre eso y toda la documentación que pudiera. ¿Vais a visitar otros refugios o vais a documentaros de alguna otra forma? Bueno, el final de la aventura de los chavales del instituto va a ser precisamente ir a Alcoy a visitar uno de los refugios de Alcoy, un poco como el premio, porque la verdad es que hay que quitarse el sombrero porque han trabajado como jabatos. Y sí, ahí un poco les va a valer pues para que vean, bueno, pues lo mismo que ellos están destapando, que ya digamos terminado. Sí, un objetivo finalizado para que vean, claro. Y bueno, y como ya has dicho, aquí ya tenéis fotografías que tenéis y me imagino que os irán dando y os vais recuperando a lo mejor de cualquier ministerio, de cualquier sitio y completaréis toda una documentación interesantísima para hacer una exposición y para hacer visitable, porque también el alcalde está interesado en darle una forma a esto atractiva, ¿no? La idea es eso, terminar exponiéndolo de alguna forma, incluso se está barajando la idea de hacer una exposición semipermanente, por ejemplo, en el Palacio, y luego, bueno, pues no sabemos dónde hemos empezado, no sabemos dónde vamos a terminar, porque incluso ya hay momentos así de euforia que se nos van un poco las campanas y decimos, oye, ¿por qué si en vez de hacerlo a escala 1.4, por qué no lo hacemos a escala 1.1? Y el avión, pues pasito a pasito. De momento la idea es esta, sin prisa pero sin pausa, vamos ahí haciendo cosillas. Total, que estáis recuperando la historia, lo estáis pasando bien y estáis enriqueciendo el patrimonio cultural de Onil. Pues Vicente, o Gus, como quieras que te llame. Como quieras. Enhorabuena, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros por acudir y aquí estamos. Muy bien. Pues Pepe Toro es el director del Instituto de Enseñanza Secundaria La Creueta y ha conseguido implicar a los alumnos de un curso determinado para que participen, se integren y colaboren en este proyecto. Pepe, enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias a vosotros por venir, y sobre todo gracias a los chavales que son los que se pegan aquí el curro. Bueno, ¿cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo lo enfocasteis para que participasen? Bueno, en un principio, al final del curso pasado, la organización juvenil nos planteó el tema de que necesitaba gente que en un momento dado pudiera echar una mano a recuperar el refugio que sabía que estaba aquí, que se había descubierto. Y yo lo planteé, pues yo tengo una asignatura que es una optativa, un taller de cultura popular, como un trabajo de arqueología urbana. Entonces, al final no pudo ser, al final de curso, porque era el final de curso, porque los chavales sí que estaban muy entusiasmados para poder hacerlo, pero claro, coincidía en la época de exámenes. Entonces, este nuevo curso hemos retomado la iniciativa para intentar recuperar el refugio. Y ahora mismo, pues prácticamente llevamos ya excavados 3 metros de lo que hay aquí dentro, Y bueno, ellos se han integrado, han participado y están contentos, ¿no? De entrada, lo primero que ellos no sabían ni siquiera que existía, ni siquiera lo que era un refugio, ni siquiera parte de la historia de su pueblo, que gracias a Juan Arráez ahora sí que la conocen. Y lo más importante de todo esto es que tienen una gran ilusión por recuperar algo para su pueblo y de forma gratuita y voluntaria. ¿Cuántos son? En total son 22 chavales. Lo que pasa es que, bueno, esto es una actividad que es voluntaria, nos quedamos aquí los lunes a las 4:30, solamente trabajamos 1 hora y media, establecemos unos turnos, porque ahí debajo no se puede estar más de 10 minutos, elaboramos una cadena, y son 22 chavales y van viniendo. ¿Por qué? Porque ahora mismo tienen también que si exámenes, que si trabajo, que si todo. ¿Qué edad tienen? Estos chavales están en torno a los 15, 16 años. Son de cuarto de la ESO. Chicos y chicas, que indistinto, vamos, aquí vienen todos. Bueno, lo más importante tú, bajo el punto de vista como docente, es los beneficios pedagógicos que esto ha supuesto. Explícame qué has notado. Los principios pedagógicos, aquí hay una cosa que nosotros siempre trabajamos y es lo que es la labor del grupo. Ellos están aprendiendo con esto a trabajar en grupo,
que ya es muy importante poder trabajar en grupo. Luego, aparte de eso, lo que le genera a ellos de identidad personal, son útiles. Es decir, esto lo están haciendo ellos, no lo están haciendo por obligación, porque se lo obligo porque yo le vaya a poner una nota, sino lo hacen porque quieren, y eso ya es importante. De hecho, quedamos a las 4:30 y vienen. Y la documentación que esto va generando, tanto presente como pasada, y como será futuro, cuando esto tenga ya una envergadura y haya terminado, ¿esto les supone a ellos inquietud o participan o cómo? Hombre, ellos se sienten partícipes de esto. Ellos van a sentir que eso es suyo. Quiere decir que toda la labor que se ha hecho aquí, ellos han participado. Y eso ya es muy importante para chavales que tienen 16 años. Que esto, que se va a abrir al público, que va a ser para el pueblo y para toda la contornada, muy importante. Pepe, pero esto a la nota final de curso supondrá una mejora, ¿no? Porque ellos buscarán, siempre te dirán... Si por mí fuera, le pongo un 10 a todo. Bueno, pero para ti, yo como también he sido docente, sí. Y cuando veo la reacción humana, ¿no?, de una persona, como tú dices, que se siente integrada, que se siente motivada, que se siente partícipe, útil, pues me reacciona a mí mismo. ¿A ti qué te provoca? A mí me provoca un placer enorme, sobre todo lo que es poder trabajar con ellos, estar codo con ellos, y me rejuvenece, y cada vez me rejuvenece más, con lo cual para mí esto es un hobby. Muy bien. Pepe, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena. Enhorabuena por la gran labor que estáis haciendo y que hemos visto mientras hacíamos las entrevistas. Y bueno, pues eso, que disfrutéis sobre todo, y que tú, pues que suponga una satisfacción como director del centro. Disfrutamos con el trabajo. Y eso es muy importante, y los chavales lo hacen también. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues així s'acaba el reportatge magnífic de la ciutat d'Onil, del refugi que van traure i el refugi que estan treballant, recuperant, restaurant. Total, que aquesta ha sigut una satisfacció personal molt gran de veure a moltíssima gent integrar en un mateix objectiu, cosa que ha aconseguit l'Ajuntament d'Onil. Moltíssimes gràcies per estar ahí i ens espere el pròxim dijous en Algo Personal.